Trabajo desde hace 4 años en un hospital, en el área de patología. Desde que entré, me asignaron el turno nocturno. Entre mis actividades administrativas, también me corresponde custodiar la morgue, recibir los cuerpos provenientes de urgencia y hospitalización, y entregarlos posteriormente a las funerarias. Con el tiempo, uno aprende a convivir con el silencio de la madrugada, con los pasillos vacíos y con el frío constante que parece salir de las paredes. O al menos, eso creía. Era el año 2023. Aquella guardia comenzó como cualquier otra. Terminé mis pendientes cerca de la medianoche. Todo estaba tranquilo. No había ingresos, no había llamadas, y el hospital parecía haberse quedado dormido. El cansancio empezó a vencerme. Tomé una colchoneta y la acomodé en la oficina. Apagué la luz para descansar un momento, dejando la puerta entreabierta por si algún médico o camillero llegaba a necesitar algo. Recuerdo que el silencio era absoluto, tan absoluto, que podía escuchar el zumbido de las lámparas del pasillo. Me quedé dormida en cuestión de minutos. No sé cuánto tiempo pasó. De repente, escuché una voz. Moni. Abrí los ojos. Pensé que estaba soñando, pero la voz volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. Moni. Me incorporé de golpe. La voz había sonado tan cerca que juraría que alguien estaba parado justo afuera de la oficina. Todavía medio dormida respondí: «Voy, permíteme». Me levanté mientras me limpiaba la cara y salí al área de recepción. No había nadie. La silla del escritorio estaba vacía. Los pasillos estaban desiertos. Me asomé por la puerta principal esperando encontrar a algún camillero o personal de enfermería. Pero nada. Ni una sola persona. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el reloj digital que colgaba en la pared. 2:45 de la madrugada. Recuerdo perfectamente esa hora porque fue cuando empecé a sentir miedo. No un susto. Miedo. Porque estaba completamente segura de haber escuchado mi nombre. No fue un sueño. No fue una voz lejana. Alguien me había llamado. Volví a la oficina intentando convencerme de que había imaginado todo. Encendí la luz. Ya no quería dormir a oscuras. Me recosté nuevamente, pero el sueño había desaparecido por completo. Entonces, ocurrió algo más. Mientras permanecía acostada mirando al techo, vi una sombra pasar lentamente por debajo de la puerta. Pensé que alguien caminaba por el pasillo. Esperé a escuchar pasos. No escuché nada.
Me levanté de inmediato y abrí la puerta. El corredor estaba vacío. Ni médicos, ni enfermeras, ni camilleros. Solo el largo pasillo iluminado por las luces blancas del hospital. Regresé a la oficina. Intenté tranquilizarme. Fue entonces cuando escuché un crujido seco proveniente del laboratorio. Luego otro y otro más. Los muebles parecían tronar uno tras otro, como si alguien estuviera apoyando las manos sobre ellos. El ruido resonaba en medio del silencio de la madrugada. Permanecí inmóvil, escuchando, esperando, deseando que amaneciera. Esa noche no volví a cerrar los ojos. A la mañana siguiente me encontré con una antigua amiga. Mientras conversábamos, me comentó que su abuelita había fallecido durante la noche y que apenas unas horas antes había sido llevada precisamente a ese hospital. No dije nada, pero al escucharla sentí un vacío en el estómago, porque la voz que me había despertado aquella madrugada había sonado exactamente como la de una mujer mayor. Desde entonces han seguido ocurriendo cosas extrañas, sombras que cruzan puertas donde no hay nadie, golpes secos que provienen de los refrigeradores de la morgue, sensaciones incómodas de estar siendo observada, cuando sé perfectamente que estoy sola. Con los años aprendí a ignorarlo, o al menos intentarlo, porque hay cosas a las que uno jamás termina de acostumbrarse. Y aunque muchos creen que trabajar rodeada de muertos es aterrador, después de tantos años puedo decir algo con certeza. Los muertos rara vez me han hecho daño. Los vivos, en cambio, ellos sí dan miedo. Desde muy niña he sentido fascinación por el mundo paranormal. Me encantan los relatos de terror y las películas. Y anteriormente ya había escuchado que este tipo de contenido abre portales, incluso puedes atraer entidades y que se manifiesten, ¿no? Pero pues yo siempre he hecho caso omiso y lo disfruto tanto que pongo relatos para dormir. Me relajan muchísimo. En una ocasión ya me encontraba en mi recámara, pasaba de la medianoche cuando estaba pues precisamente escuchando historias de terror y en el momento en el que la historia llegó al clímax, el joven que narraba menciona que era un departamento donde se manifestaban entidades, que se veían muchas sombras, que se escuchaban muchos ruidos y que sobre todo le tocaban la puerta de su recámara cuando él vivía solo. En ese momento que dice, me tocaron la puerta de mi recámara, se escuchó claramente cómo tocaron la mía. Y me pareció curioso que coincidiera esa parte del relato con lo que me estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Primero pensé que había sido alguno de mis hijos que se había levantado por algo, pero me paré a revisar y no había nadie. El ambiente ya se empezó a sentir como que medio extraño y pues preferí ya mejor irme a dormir, ¿no?
No le había dado importancia hasta que recordé que no era la primera vez que me sucedía. Años atrás pasaban por televisión un programa donde narraban historias de terror y las escenificaban. En esa ocasión ya igual pasaba de la medianoche, me encontraba con mi mamá viendo el programa y precisamente era una historia similar de unas mujeres que habían rentado un departamento, pero les sucedían cosas paranormales y cada vez eran más intensas, incluso las manifestaciones eran peligrosas porque ya atentaban contra sus vidas. En el clímax de la historia, cuando van a exorcizar el departamento, pues los actores estaban muy metidos en su papel, rezando y aventando agua bendita y todo parte de la actuación, ¿no? Mi mamá y yo estábamos tan concentradas en el programa que de repente escuchamos nada más como mi hija empieza a llorar. Corro hacia el cuarto, el cual estaba justo al lado de esta sala de televisión. Y mi sorpresa es que veo a mi hija tirada cerca de la puerta con los brazos extendidos, como si algo lo hubiera jalado. Aquí lo más extraño es que en ese entonces mi hija tenía a lo mucho 4 meses de edad. Era un bebé chiquitito porque aparte nació un poco prematura. No era posible que llegara a una distancia de aproximadamente 2 metros, si ni siquiera podía gatear, ni siquiera se podía arrastrar. Lo más que pudo haber sucedido es de que se rodara de la cama y cayera al piso. Y ni siquiera tanto, porque le habíamos hecho con cobijas y almohadas un nidito de contención, precisamente para evitar que se fuera a rodar. Pero la niña terminó cerca de la puerta, a escasos centímetros de la puerta. Se seguían escuchando en ese momento la televisión, cómo hacían las oraciones, estas clásicas de en el nombre de Dios te reprendo, sal de aquí, demonio y demás. Y mi hija llorando y volteo a ver a mi mamá y mi mamá con una cara de terror porque dice que sintió un escalofrío y un miedo indescriptible, o sea, muy intenso. Entonces lo que hicimos fue en ese momento apagar la televisión, irnos a la recámara que quedaba del otro extremo de la casa, lejos de ahí de la televisión. Y pues hasta la fecha nunca encontramos una explicación a tal cosa. Sentimos que en ese momento del episodio algo se manifestó, algo se abrió, algo se hizo presente, porque era un programa de televisión muy, muy, muy sin chiste, o sea, por lo regular las actuaciones eran malas, los efectos eran malos, pero en esa ocasión sentíamos el miedo. Y lo terminó de rematar que arrastraran a la niña.